Estimados estudiantes, muy buenos días. Empezamos el día de hoy un nuevo día. Empezamos un tema y dentro del curso de álgebra y damos gracias a Dios por la vida, por la salud, porque dice la palabra que de Él depende todo y todo está controlado bajo su poder, su deidad y su dominio. Es importante para nosotros reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Bien, el día de hoy, el propósito de la sesión de aprendizaje es aprender ciertas multiplicaciones directas teniendo en cuenta la propiedad distributiva. No me refiero a productos notables. En primer lugar, vamos a ver qué es una multiplicación de monomios. Si tengo el siguiente monomio, 5mn, que va a multiplicar a 6mn cuadrado, m cubo, entonces esto será igual. En primer lugar se multiplican los coeficientes y digo 6 por 5, 30. M con m, producto de bases iguales, se suman los exponentes, m a la cuarta, y la variable n con n cuadrado sería n cubo. Finalmente ahí tenemos la multiplicación de monomios directamente. Se multiplican coeficientes con coeficientes y luego letras con letras, las mismas letras con las mismas letras, teniendo en cuenta el producto de bases iguales que hemos aprendido en la teoría de exponentes. Vamos a proponer por acá otro ejemplo. A ver, tengo 6xy cuadrado que multiplica a 7x cuadrado y quinta. Entonces sería 6 por 7, 42, x con x sería x cuadrado por x, x cubo, y y con y sería y, 5 y 2 sería 7, y a la séptima. 42x cubo y a la séptima sería el resultado. Y también vamos a ver cómo multiplicamos polinomios. Si yo tengo acá el polinomio, 3x cuadrado yz más 5xy, que multiplica a 2xy más 3. Entonces tengo acá dos polinomios. En primer lugar multiplicamos el primer término del primer factor con el primer término del segundo factor. Sería 2 por 3, 6, x cubo, y cuadrado. Z por 1 sería z. Finalmente, luego este mismo término, ahora lo multiplico con el otro, que es 3. Teniendo en cuenta la ley de signos, más por más me da más. Muy bien, sería 3 por 3, 9, y como el 3 no tiene ninguna variable, simplemente se anotan las variables del primer término. Sería x cuadrado y z. Muy bien, hasta ahí he multiplicado el primer término del primer factor con cada uno de los términos del segundo factor, el segundo polinomio. Ahora voy a multiplicar el segundo término del primer factor con 2xy. Sería más por más, me da más. 5 por 2, 10, x por x, x cuadrado, y y por y, y cuadrado. Ahora el segundo término también con el segundo término del segundo factor. Sería 5 por 3, más por más me da más, sería 15, y x por y. Y aquí tengo el resultado. Lo que hago enseguida es analizar si hay términos semejantes. Primer término, segundo término,
Si bien es cierto, x y z, pero no tienen los mismos exponentes, por lo tanto no es término semejante. Acá xy cuadrado con xy tampoco. No hay términos semejantes, por lo tanto, ahí quedaría la multiplicación de dos polinomios. Entonces, esta es la multiplicación de dos polinomios. Hay que tener en cuenta la propiedad distributiva y hay que multiplicar siempre en ese orden. Muy bien. Vamos ahora sí a estudiar los productos notables. Los productos notables son resultados de ciertas multiplicaciones que se obtienen en forma directa, considerando implícitamente la propiedad distributiva. Los más importantes productos notables tenemos los siguientes casos. A ver, en primer lugar, binomio al cuadrado. Binomio suma al cuadrado, es decir, la suma del cuadrado de un binomio. Esto es igual a al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo, que es b, y finalmente más el segundo término al cuadrado. Luego tenemos binomio diferencia al cuadrado, es decir, la diferencia del cuadrado de un binomio sería a cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo término y finalmente más el segundo término al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tenemos el binomio suma al cuadrado y el binomio diferencia al cuadrado. Vamos a ver algunos ejemplos. A ver, me dicen acá efectuar 2x más y elevado al cuadrado. Sería cuadrado del primer término, 2x al cuadrado, más el doble producto del primero, primer término es 2x por el segundo y finalmente el segundo término al cuadrado. Ahora lo que me queda es operar. Hasta ahí apliqué la fórmula. Sería 2 al cuadrado, 4x cuadrado. 2 por 2, 4, x por y finalmente y al cuadrado. Esa sería mi respuesta. Y luego acá efectuar 5m menos n elevado al cuadrado. Entonces, de igual manera sería 5m al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo término, que es n, y finalmente n al cuadrado. Entonces, operando sería 5 al cuadrado, 25 m al cuadrado, menos 5 por 2, 10 m por n, más n al cuadrado. Finalmente, esa sería la respuesta. Bien, otro producto notable tenemos acá, multiplicación de dos binomios con un término común. Es decir, tengo un binomio x más a por x más b. Y notamos aquí que el término común es el x. El x viene a ser el término común. Entonces, esto es igual al término común al cuadrado más la suma algebraica de los términos no comunes, es decir, a más b, multiplicado por el término común y finalmente el producto de los términos no comunes, a por b. Por ejemplo, si yo tengo acá x más 3 por x más 5, tengo el producto de dos binomios con término común. ¿Quién es el término común? X. Entonces, el algoritmo me dice el término común al cuadrado, x al cuadrado, más la suma 3 más 5 multiplicado por el término común y finalmente el producto de los términos no comunes, ¿no? Ya cuando tú tienes práctica lo puedes hacer directamente, pero en este caso lo estoy haciendo por pasos
para que puedan darse cuenta. 3 más 5, 8x, más 5 por 3, 15. Finalmente, ese será el resultado. Vamos a proponer, a ver, un ejemplo número 2. A ver, por acá tendría y más 2 que multiplica a y más 4. Bien. Me doy cuenta que este es el producto de dos binomios con un término común. En este caso el término común es y. El algoritmo me dice el término común, esto es igual al término común al cuadrado, más la suma de los términos no comunes, 2 más 4, multiplicado por el término común que es y finalmente la suma del producto de los términos no comunes, 2 por 4. Efectuando sería y al cuadrado, 4 más 2, 6y, más 4 por 2, 8. Finalmente, esa sería mi respuesta. Bien, vamos a resolver algunos ejercicios de aplicación, lo que aparece en su módulo resolviendo en clase. El primer problema que me plantean acá es efectuar x a la octava menos x a la sexta elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces, tengo la diferencia de un binomio elevado al cuadrado. Sería el cuadrado del primer término. El primer término que es x a la octava al cuadrado. Más el doble producto del primer término que es x a la octava multiplicado por el segundo, x a la sexta, y más el segundo término elevado al cuadrado. Finalmente esto sería x, ojo, a la octava al cuadrado, potencia de potencia sería x a la 16, más 2, 8, x a la octava por 8, por x a la sexta, sería 2, x, se suman los exponentes, 8, 6, 14, x a la 14, más x, ojo, a la sexta, todo elevado al cuadrado, sería 6 por 2, 12. Y finalmente, como no hay términos semejantes, la expresión quedaría ahí indicada. Esa sería la respuesta. Bien, por acá me piden resuelve t. Entonces, t es igual la diferencia de este binomio al cuadrado menos 8x que multiplica a 2x menos 1. Sería acá 4x elevado al cuadrado menos el doble producto de 4x que multiplica a 1 y finalmente más 1 al cuadrado. Menos, acá, 8 por 2, 16x cuadrado y menos por menos me da más 8x. 8x por 1 sería 8x. Entonces, resolviendo, tendría 16x cuadrado menos 4 por 2, 8 por 1, 8x. Y finalmente 1 al cuadrado es 1 menos 16x cuadrado más 8x. Ahora, como ustedes pueden apreciar, aquí sí hay términos semejantes. 16x cuadrado positivo con 16x cuadrado negativo se simplifican. Por acá tengo 8x positivo y negativo, y acá 8x negativo. Simplifico y finalmente me va a quedar 1. Y esa sería mi respuesta. Bien, por acá tenemos que me piden ordenar de mayor a menor. El término T, el término A y la expresión R. Para poder ordenar, debo yo primero obtener los valores de cada uno de estos términos. Como puedo apreciar, la expresión T está formada por el producto de dos binomios con término común. Y esto sería x, término común al cuadrado, más la suma de los no comunes, 5 más 2 multiplicado por el término común, y más el producto de los no comunes. Finalmente esto sería x cuadrado más 7x más 10. Por acá
vamos a tener, ojo, menos por más, el producto de la diferencia por la suma con un término común, producto de dos binomios. Entonces sería el término común al cuadrado menos la diferencia del mayor menos el menor, 9 menos 2 multiplicado por el término común, y menos el producto de los no comunes, 2 por 9. Finalmente obtendría x cuadrado menos 7x y menos 18. Y acá también término común, producto de dos binomios con término común, sería x cuadrado más la suma de 1 más 6 multiplicado por el término común más el producto de los no comunes. Finalmente voy a obtener x cuadrado más 7x más 7. Y ahora sí, voy a comparar mis resultados, los resultados para ordenar. Me dice de mayor a menor. Entonces, ¿quién estaría en primer lugar? Vamos a ver. Acá tengo x cuadrado más 7x más 7. Acá tengo x cuadrado, pero este es menos. Acá sería x cuadrado más 7x más 10. Entonces, el término mayor sería t. T, coma, le sigue el R, coma, y finalmente el A, de mayor a menor. Y ahí ese sería el orden. Bien, por acá tengo el siguiente problema. Calcula n menos c. El m por n es 6, m al cuadrado más n es igual a 29. Muy bien. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Voy a partir de lo que me piden calcular. M menos n elevado al cuadrado. Aquí va a ser igual al cuadrado del primer término menos el doble producto de n por m y más n al cuadrado. Entonces, m menos n va a ser igual, agrupando m cuadrado más n cuadrado, este con este, y menos 2n por m. M menos n al cuadrado va a ser igual. Esta expresión vale 29, menos 2n por n vale 6. Entonces voy a tener 29 menos 12. Sería m menos n al cuadrado, m menos n al cuadrado igual. Sería acá 7 y sería ahí 1. Finalmente, m menos n va a ser igual a la raíz cuadrada de 17. Y de esa manera hemos calculado lo que me pide, m menos n. Muy bien, el problema número 5 me dice calcula a por b si a menos b es igual a 8, a cuadrado más b cuadrado es igual a 36. Entonces, para la solución de este problema voy a partir de este dato. A menos b igual 8. Entonces voy a elevar al cuadrado ambos miembros, ¿no? Tendría acá a menos b elevado al cuadrado debe ser igual 8 al cuadrado. Entonces desarrollo la diferencia del binomio de un cuadrado. Sería a cuadrado menos 2ab y más b cuadrado sería igual a 64. Muy bien, como me piden a por b, vamos a ver, voy a juntar a cuadrado con b cuadrado, a cuadrado más b cuadrado, lo agrupo, por acá menos 2 a por b igual 64. Pero a cuadrado más b cuadrado lo tengo como dato, esto vale 36. 36
menos 2AB va a ser igual a 64. Finalmente digo 2A por B es igual a 64 menos 36. Finalmente menos A por B va a ser igual, acá sería 8 y 6, 14, 28 sobre 2. Entonces A por B va a ser igual menos 14. Y eso es justamente lo que he pedido, el valor de A por B. Muy bien, por acá tengo el ejercicio número 6. Me dice calcula x cuadrado más y cuadrado si x más y es igual a 12 y x por y es igual a 7. Entonces, como me están pidiendo x cuadrado más y cuadrado, yo voy a partir de esta condición. X, vamos a poner acá solución. X más y al cuadrado tendrá que ser igual a 12 elevado al cuadrado. Entonces digo x cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, 2x por y finalmente más y al cuadrado será igual a 144. Muy bien, me piden x cuadrado más y cuadrado, entonces agrupo x cuadrado más y cuadrado, que es lo que me piden, más 2x por y va a ser igual a 144. Pero x por y vale 7, entonces voy a reemplazar el x por y. 2, este x por y vale 7. 2 por 7 va a ser igual a 144. Finalmente, x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a 144 menos 7 por 2, 14. De donde me va a quedar que x cuadrado más y cuadrado va a ser igual 0, 3, 1, 130. Y esa sería mi respuesta a lo que me están pidiendo.